Dios les bendiga a todos. Bienvenidos nuevamente a Hablando Bíblicamente. Hoy tenemos un tema muy importante, el cual hay muchas personas que están extraviadas. Hay muchas personas que quizás dicen, bueno, pero ¿y cómo es esto? Porque no lo entiendo. Pero en realidad hoy vamos a explicarte con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, ¿qué significado tiene esto? Y es, ¿en qué sentido el Padre y el Hijo son uno? O sea, recuerden que la palabra del Señor relata en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7 en adelante. Vamos a leer aquí qué dice. Y dice así la palabra de Dios: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. O sea, aquí no está hablando que el Padre, el Verbo, que es el Hijo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo de Dios son uno. Hay muchas personas que se han preguntado, el cristiano muchas veces, bueno, dice, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, pero no saben en qué sentido, en qué referencia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Lo primero que tenemos que entender, muchas veces dice, bueno, es una sola deidad. En realidad Dios es el Hijo es el Padre es el Hijo, el Espíritu Santo es el Hijo. Entonces vemos muchas circunstancias que tenemos que aprender a través de la Sagrada Escritura, en qué sentido nos está hablando la palabra, que no quiere dejar dicho la palabra de Dios, para poder entender, para no quebrantar, para no dar mala interpretación a lo que quiere dejar dicho la palabra. Lo primero que debemos entender a través de la palabra de Dios, que cuando Dios dice la palabra y nuestro Señor Jesucristo lo dice también, dice el Padre y yo somos unos, también lo dice en San Juan capítulo 10 versículo 30. Vemos que ahí Jesucristo está diciendo que ellos son uno, pero en voluntad. Uno en voluntad, porque si fuera uno, entonces a quien le oraba nuestro Señor Jesucristo era el Padre que lo oraba. Entonces es uno en voluntad, la deidad de ellos, voluntad, la misma voluntad. Y vamos a ver un pasaje bíblico que nos habla bien claro sobre esto, porque tenemos que recordar que hay un Padre y hay un Hijo. Hay un Padre y hay un Hijo, y son uno, pero en voluntad. No es que el Padre es el Hijo y que el Hijo es el Padre. Oye, escucha bien para que no me malinterprete. Vamos a ver en qué que son uno en voluntad. Recuérdate que yo, como humano, y otro hermano mío, en realidad, si tenemos la misma voluntad, vamos a hacer uno. Nos vamos a poner a una de acuerdo. Un ejemplo te voy a poner. Vamos a leer San Juan capítulo 17, versículo 20 en adelante. Eso era Jesucristo orando por sus discípulos antes de su partida. Dice el 20: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces dice el 22, la gloria que me diste yo le he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Si vemos en el transcurso del versículo 22, versículo 21, dice aquí el 21, para que todos sean unos. O sea, Jesucristo está orando por los discípulos eran 12, pero dice, oró por ellos para que ellos sean uno, y no solamente por ellos, sino también para los que crean en la palabra que ellos van a predicar, o la que predicaron, por la cual nosotros creímos, y vamos para que sean uno. Entonces, ¿cómo así que los 12 discípulos iban a ser uno si ellos son 12 y son humanos en realidad? ¿Cómo van a ser uno? Es cuando tenemos la misma voluntad. Es lo mismo que el cuerpo de Cristo, que somos uno, pero tiene muchos miembros. Lo que dice 1 Corintios capítulo 12. En realidad hay varios dones espirituales, somos un mismo cuerpo, pero tenemos muchos miembros. No todos tenemos la misma función. Entonces eso es lo que está pasando aquí. Por eso cuando dice el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y dice el 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces el mismo Jesucristo está explicando en qué sentido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno.
son uno en la misma voluntad. Porque el Hijo no hizo lo que quiso. El Hijo hizo lo que mandó el Padre hacer. Y cuando nosotros guardamos los mandamientos del Señor, ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo en nosotros. Y nosotros no hacemos en realidad lo que hace la carne o lo que manda la carne, sino lo que manda Cristo. Porque con la mente obedecemos a nuestro Señor. En realidad, entonces es lo que está pasando. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en voluntad. La misma voluntad. Es lo mismo que los 12 discípulos cuando está orando, el Señor le está diciendo para que ellos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y cómo los 12 discípulos van a ser uno si son 12? Y está diciendo el ejemplo para que sean como tú y yo, Padre, que somos uno. O sea, está poniendo el ejemplo en qué sentido es que el Padre, el Hijo, son uno. Y esa es la misma voluntad. Cuando nosotros como iglesia tenemos un mismo sentir y somos un cuerpo, en realidad, y la iglesia tiene muchos miembros y todos tenemos el mismo pensar, el mismo sentir, la misma doctrina, somos un pueblo, somos uno. Y es lo mismo que estaba pasando con nuestro Señor Jesucristo, con Jehová Dios de los ejércitos, que Él tenía los mismos mandamientos del Señor. Él hacía lo que mandaba Dios, Él no actuaba por su propia cuenta. Así nosotros no debemos actuar por nuestra propia cuenta. Nosotros tenemos que ser uno en unidad. Nosotros tenemos que ser uno en comunión, como el Hijo y el Padre son uno. Bendito el nombre del Señor. Entonces, yo lo que quisiera es que ustedes entiendan, como buenos cristianos, como buenos oidores de la palabra de Dios, como todo el que esté escuchando estos audio videos, para que entiendan que cuando nosotros nos referimos, cuando la Biblia se refiere de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, en realidad no es que son, voy a mencionarlos de personas, porque en realidad Dios no es una persona, pero voy a mencionarlos de personas para poner un ejemplo. No es que son la misma persona, sino que son lo mismo en comunión, en unidad, en el mandamiento, porque Jesucristo dice, yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Yo no actúo por mi propia cuenta. Entonces es lo mismo. Cuando nos referimos y cuando la Sagrada Escritura dice esta parte, es que son uno en unidad, como lo dice también 1 de Juan capítulo 5, versículo 7. Y ellos son uno, y estos son uno. Tres lo que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo de Dios. En realidad hay uno. Son uno, pero en voluntad. Pero hay un